Jesús fue crucificado por gobernantes y por la iglesia de aquellos tiempos. No voy a decir más, por las religiones. Después dice: el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado, no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro. Dile al que está a tu lado: tenía valor. Dice el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Eso está muy bueno. Los identificaron que habían estado con Jesús. Solamente quiero irte adelantando un poquito. A ti tus amigos de la universidad, la gente de tu trabajo, ¿te identifica que amas a Jesús? Porque si en tu vecindad del Chavo del Ocho, en tu colonia, en tu edificio, en donde quiera que vivas, no identifican que tú andas de la mano con Jesús, algo estás haciendo mal. Porque alguien que anda con Jesús se reconoce, huelen a Jesús. La manera de hablar dice mucho. Eso está muy bueno. Después dice: así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres que nos han venido a quitar acá el negocio, por decir la verdad? Las misas, que nos han venido a interrumpir con todas estas cosas. Se preguntaban unos a otros: ¿no podemos negar que han hecho una señal milagrosa? Y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y hemos oído. ¿Sabes por qué muchas veces tú dejas de hablar de Jesús? Porque has dejado de ver y has dejado de oír. Pero cuando tú y yo nos mantenemos oyendo a Dios y viendo milagros, no podemos parar de hablar de aquel que nos sigue salvando la vida, nos sigue ayudando, nos sigue ayudando en nuestra economía, nos sigue guardando del peligro. Probablemente has dejado de oír a aquel y has dejado de ver milagros, por eso has dejado de hablar de Jesús. Pero por eso venimos a la iglesia, a adorar a Dios. Los agradecidos venimos a adorar a Dios. No, ustedes están dormidos. Entonces el concilio los amenazó aún más, imagínate, aún más los amenazó. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. ¿Por más de qué? ¿Por más de qué? ¿Cuántos años? ¿Te imaginas la noticia y el notición que era? 40 años la persona en silla de ruedas, sin caminar. Llega Pedro y Juan, que eran discípulos de Jesús. Bueno, era casi igual. Y lo sana. Tiene mucho eco. Me escucho mucho acá. Y lo sana, y lo sana, y lo sana, y lo sana. ¿Sabes qué sucede cuando tú eres el milagro para alguien? Puede ser que causes problemas entre aquella gente. ¿Por qué? Porque muchos van a decir: ya, fue suerte, ¿cuál su Dios?
quiero empezar diciéndote algunas cosas. Quiero hablar de la iglesia, de lo que se dedicaban los discípulos, qué hacían los discípulos. El libro de Hechos, mira, probablemente dices, ay, va a estar aburrido hoy. No, ponme atención, ya te leí todo el pasaje. No te distraigas, porque acá está lo que hacían los primeros discípulos. Acá está la vida de Pedro y de Juan, y aquí está lo que tú y yo podemos hacer y desatar en nuestra vida. A este capítulo los expertos le llaman la persecución de la iglesia primitiva. O sea, en el capítulo 4 fue la primer persecución. ¿Por qué perseguían a Pedro y a Juan y a la iglesia? Porque hablaban de Jesús. ¿De qué hablaban? Que resucitó Jesús. ¿De qué hablaban? Que podía resucitar a los muertos. ¿De qué hablaban? De que tus pecados ya eran borrados y podías ir al cielo. Entonces, el tema religioso, la religiosidad, los gobernantes decían, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo que un hombre puede dar vida eterna? ¿Están acá entendiendo eso? Entonces empezaron a perseguir a la iglesia primitiva por querer hablar de aquel que borró nuestros pecados en la cruz, por aquel que nos dio vida eterna y nos salvó de un castigo eterno. Ponme atención, Pedro y Juan ya abrieron el camino para que tú y yo podamos hoy estar aquí sentados sin que nadie venga y nos mate con balas, ni con palos, ni nos metan a la cárcel. ¿Están entendiendo eso? Porque hay otros países donde están en la iglesia y llegan sicarios y matan a todos los cristianos. Voltea la parte de atrás a ver si no llegan por allá, a ver si. Estamos en un país libre, donde nos dejan compartir del amor de Cristo Jesús. Puedes darle honra y gloria a eso, puedes hablar de Jesús libremente. Podemos hablar de Dios, podemos decirle a la gente que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Cristo, que Él, Jesús, resucitó al tercer día de muerto, y nadie te va a meter a la cárcel. Pero en aquel tiempo perseguían a la iglesia, en aquel tiempo perseguían a los discípulos. ¿A quiénes perseguían? Quiero que alces tus manos al cielo. Ayúdame a decir esto está emocionante y muy chistoso, pero es verdad. Diga conmigo, desde que recibí a Cristo, me voy a buscar muchos problemas y muchas enemistades. Amén. Gracias por su entusiasmo. Tendremos problemas por hablar de Jesús. Los religiosos, escucha esto, los religiosos creyeron en el milagro, pero no creyeron en aquel que hizo el milagro. Qué grave es esto, qué grave es esto, porque esto me llama la atención mucho estudiando el pasaje, porque significa que no porque tú vengas a la iglesia o veas un milagro, quiere decir que creas en aquel que hizo el milagro. Los saduceos también creyeron en el milagro. Los brujos también creyeron en el milagro. Hay brujos en la Biblia que Jesús expresó, como Simón el mago. O sea, permíteme decirte algo. Esto está bueno. El libro de Hechos, la iglesia primitiva, ponme atención. Dice, hemos visto el milagro, pero ¿qué hacemos con ellos? Lo voy a decir despacio. A ver, ¿ahí se escucha bien? ¿Ahí está? Ok, lo voy a decir despacito. Hay gente que cree en los milagros, pero no cree en aquel que hace los milagros, y por eso nunca cambia su estilo de vida. Ojo acá, sigue tomando, sigue fumando, sigue rumbeando, sigue mintiendo, sigue defraudando, sigue reggaetoneando, y luego reggaetón, ay, qué asco. Bueno, depende, hay reggaetón lento y ese sí. No sé. Pero a lo que yo voy es que el cambio, el estilo de vida, Jesús nos vino a dar un nuevo estilo de vida.
Cuando tú cambias el estilo de vida que llevas, vas a hacer que otros digan: ¿cómo le hiciste para cambiar tu estilo de vida? ¿Acaso estás yendo a un grupo o a una secta? Y es cuando tú les dices: estoy siguiendo los pasos de Jesús. Allá atrás, ¿están despiertos? Los saduceos, los religiosos, los gobernantes dijeron: sí, vemos el milagro, es verdad. Mira, a ver, imagínate un poco esto. Aquí está el Sanedrín, ¿verdad? Y están los gobernantes, están los religiosos, están las religiones. Dice: Pedro y Juan sanó a unos cuates. A este cuate lisiado estaba mal, lo sanó, ¿es verdad? Sí, lo sanó ante nuestros ojos. Y les valió. O sea, dijeron: qué bueno, ¿qué vamos a hacer para que ya no hable de Jesús? Entonces, hay gente que no cambia su estilo de vida porque le gusta venir a la iglesia por recibir milagros, pero no para creer en aquel que hace los milagros. Cuando tú crees en Él, tu matrimonio cambia, tu esposo cambia, tu esposa cambia, porque no crees en un hombre, sino crees en el nombre que es sobre todos los nombres, que se llama Jesús. Entonces, los saduceos, que eran como los fariseos también en aquellos tiempos, eran distintos grupos, pero ellos nos enseñan, está padre esta historia, porque al momento de que estudias la vida de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos, de los que perseguían a Jesús, te das cuenta que hay mucha gente persiguiendo hoy en día a Jesús. Pon mucha atención. Pedro y Juan llegan y les dicen a toda la región: crean en Cristo Jesús. Ah, sí, Pedro y Juan a la cárcel. Pero si hubieran llegado diciendo: hola, les vengo a leer las manos a todos, brujería, hechicería, la prima, la santera, y que la santa muerte. ¿Cuál santa? Es muerte. Ahora que hable de Halloween, voy a hablar de Halloween. No se dice santa muerte, no, de santa no tiene nada. El único santo es Cristo Jesús, el que venció a la muerte. La muerte está bajo nuestros pies en el nombre de Jesús, porque Jesús resucitó al tercer día de muerto. ¿Está acá? Y Jesús dijo: la muerte no tiene poder sobre mí, vencí a la muerte. Así es que, ¿cómo creer en la muerte cuando está vencida? Nosotros creemos en aquel que nos dio vida. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Si tú te das cuenta, tú te metes en problemas y les caes mal y te dejan de hablar cuando hablas de Jesús. Pero cuando les dices: vamos al tarot, ay, sí, vamos. Pero les dices: vamos a Gracia Asombrosa, vamos a la iglesia, ay, no. La gente tiene una enfermedad con esta parte de lo que esto sucedió hace más de 500 años, muchos más. Tiene como un síndrome de persecución. ¿Sabes por qué? Porque la verdad siempre va a traer persecución. ¿Estás de acuerdo? Mira, si tú les dices: vamos a tener una sesión espiritista en la casa, todos van, hasta dicen: yo llevo la leche y el pan. Pero si les dices: oye, vamos a orar unos segundos por tu familia, no, yo oro en mi casa, gracias. Hay una persecución. O te tachan de payaso, o que ya te hicieron el coco wash. Sí, esa es la verdad. Es que en las iglesias cristianas te hacen coco wash. Sí, te hacen coco wash. Tú también lo necesitas. Estás enfermo, todo lo que haces. Tu manera de comportarte está malita, necesitas un coco wash. ¿No quieres? Te llevo. A mí me lo hicieron y me la lavaron muy bien. La sangre de Cristo me lavó. A eso vengo los domingos y los jueves, a que me recuerde el Padre que me dio a Jesús por mis pecados. A eso venimos.